No hay duda alguna que una de las cosas que más miedo nos da a las personas es no hacer nada. El hábito de estar completamente parado, quieto y sin moverte. No emails, no trabajo, no escuchar música, no grabar vídeos como este, no leer, sino estar simplemente parado. ¿Te imaginas lo que es una vez cada 15 días tomar un día que posiblemente mejor si pudiera ser no sábado o domingo, sino un lunes, un martes o un miércoles, y no hacer absolutamente nada en todo el día? Muchos seguro que no se lo podrían permitir porque trabajan una jornada, tienen un trabajo, tienen unas obligaciones, unas responsabilidades, pero otros sí. Pero aquellos que no se los pueden permitir durante la semana se lo pueden permitir durante el fin de semana. ¿Por qué? Porque necesitamos desconectar, necesitamos aislarnos, aunque sea mínimamente, de tanto ruido, de tantas conexiones, de tantas personas intentando captar nuestra atención, de tanta atención dada y de tanta atención requerida, de tantas personas conectadas a un mismo tiempo en una misma red, de una comunidad, de personas que piden favores, de personas que los dan. Absolutamente casi todos los mecanismos que tenemos hoy en día para dedicar el tiempo nos quitan el tiempo a nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos recuperar algo de tiempo para simplemente estar en calma, en quietud, simplemente quietos, sin hacer nada. Tomar un día cada 15 días es un reto, es un reto absoluto, pero no un día para no hacer nada y simplemente tomarte unas vacaciones, ¿no? Unas mini vacaciones, unas micro vacaciones de un día, que podría ser, sino imagínate llevarlo al nivel de estar contigo mismo durante 24 horas, o no 24, porque, bueno, aprovechas y duermes 8, 9, 10 horas, y luego estar contigo el resto del día, sentado, tumbado, comiendo, pero contigo mismo, con nadie más. A lo mejor muchos no se lo pueden permitir durante 15 días. Pues una vez al mes. ¿Lo has probado alguna vez? ¿Has probado estar quieto contigo mismo sin hacer nada durante 15 días, durante un mes? Incluso 2 meses. Probarlo. Estar quieto contigo mismo. Con tu alma y nadie más. Y con tu mente. Sin juzgar. Sin estar pensando negativamente. Sin sentirte mal porque no estás haciendo nada. No. Es un regalo. Es un regalo para ti. Es un regalo que tú te mereces y que necesitas, al menos de tiempo en tiempo. Hace como, aproximadamente, 3 meses empecé con esta práctica cuando estaba realizando el experimento de Social Media Off, 113 días sin redes sociales, y mientras estaba haciéndolo decidí un día desconectar completamente de las redes sociales y de todo. Entonces, un lunes cada 15 días, tomo un espacio de tiempo para estar completamente off. Pero no off del mundo, sino off incluso de mí mismo. Hoy es lunes, estoy aquí en Ibiza y decidí que fuera otro de esos, según en mi sistema de alto rendimiento, era uno de los días, lunes. He desconectado el teléfono, no he comprobado el email, no he hablado con nadie, no he llamado a nadie, no he compartido tiempo con nadie que no sea conmigo mismo. Porque esto te da, es como establecer un pequeño punto y aparte en nuestros días, en nuestras obligaciones, en nuestros hábitos, incluso los más de 35 micro hábitos que tengo durante el día. Ninguno de esos he practicado. Hoy es día de estar quieto, de estar disfrutando del silencio, de la calma, de estar sentado aquí en la playa durante, no sé, he estado 3 horas y media sin hacer absolutamente nada que estar mirando al mar, quieto y tratando de también
ralentizar, aunque sea el volumen de pensamientos y de información que procesamos a diario internamente. No hace falta decir la externa, porque esta de externa la suprimo al menos durante un día, aparte de obviamente no ver la televisión, no escuchar la radio, ni siquiera escuchar música, ni siquiera leer. Este es un reto. Sí. Cuando me preguntan Ultraman, Burning Quest, Iron Man y mucho más, la Titan Desert con 15 días de haber estado montado en una bici de montaña, el experimento de 20 días en silencio, el de 20 días en ayuno completo. Creo que hay todavía un desafío o un experimento, para mí más que un desafío, que es más retador que estar que todas estas pruebas físicas, incluso mentales, emocionales y algunas también espirituales, ¿no? Y es permanecer quieto durante, imagínate, 20 días. Estar quieto, sin hacer nada durante 20 días. Creo que a día de hoy no hay ni nada como eso que nos acojone tanto. A todos. Bueno, no a todos, venga, casi todos. Estar solos con nosotros mismos, sin hacer nada. Y ver qué es lo que hay dentro de nosotros mismos. No hace falta ayahuasca, ni hace falta el DMT, ni hace falta LSD. No hace falta estar contigo mismo, quieto, a gusto, tranquilo y sin miedo a encontrarte. Porque lo que tenemos miedo día a día es a encontrarnos. Porque podríamos descubrir que no somos la persona que fingimos ser. Y esto conllevaría una pérdida de valores, una pérdida de identidad y una pérdida de personalidad. Y con eso vendría una crisis muy interna. Pero ¿sabes qué? Como dijo Oceano, un amigo mío que vive en Ibiza hace 2 años, me dijo: Irra, este camino, has entrado en un camino y has abierto la caja de Pandora. Es un camino que no te va a gustar, pero créeme que es el camino. Y así está siendo, o así ha sido, o así fue. Han sido 2 años muy incómodos hasta yo creo que febrero o marzo de este año, que todo empezó a cobrar sentido. Y todo empieza por sentarte con tus pensamientos, sentarte con tus miedos, sentarte con tus frustraciones, contra tus angustias, contra tu crispación, y empezar a conversar con ellos. Y para eso necesitas tomar tiempo para no hacer nada. Porque hasta que no paramos hasta que no dejamos de hacer todo lo que hacemos, no podemos estar en un momento de claridad o de quietud y de calma para poder conversar con nosotros mismos y empezar ese viaje hacia el autoconocimiento y hacia el autodominio, el cual es imprescindible para crecer hoy como personas y sin duda alguna como profesionales. Como decía y como decimos en Stand Up Program, no hay forma de que sobresalgas del resto. Si fuera necesario sobresalir del resto, que no lo tengo muy claro, hasta que primero nos sobresalgamos de nosotros mismos. Y si no tomamos esos días de silencio total, externo e interno, no hay manera de que empecemos a sobresalir de nosotros mismos. Así que podría ser o podría no funcionar. Justamente aquello que marca la diferencia es aquello que podría no funcionar. Es cosa de cada uno. Andar el camino que merece la pena ser andado, o huir y esconderte en las miles de ocupaciones diarias. Es cosa de cada uno.